muy buenas noches. El doctor Sergio Verasteguis Valderrama estaría realizando el tema Teoría General del Derecho Administrativo, pues el doctor es socio de AQL, Asesoría Legal y Defensa Procesal, abogado por la Universidad San Martín de Porres, con segunda especialidad en Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente con más de 10 años de experiencia en temas de derecho administrativo, potestad sancionadora y relacionados. Secretario técnico adjunto del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República. Le damos el pase, doctor Sergio. Muchas gracias y buenas noches. Ante todo, reiterar mi agradecimiento a los organizadores de este diplomado por la oportunidad de poder compartir algunos temas interesantes, sobre todo que nos obligan a repensar un poco, y esa es la clave en la cual voy a hacer la exposición de esta noche, los fundamentos del derecho administrativo, ¿no? Porque solemos, y bueno, ya es un tópico recurrente, a acudir al análisis del procedimiento administrativo general. Pero sin embargo, lo curioso de nuestra norma administrativa general es que tiene disposiciones no solamente procesales, sino también sustantivas, ¿no? Entonces, en esa clave vamos a tocar algunos tópicos que consideramos importantes para poder abordar a una comprensión de lo que es el derecho administrativo, de sus instituciones sobre todo, a través del desarrollo del temario que les voy a ofrecer a continuación. Sé que es un temario ambicioso por el tiempo que se nos está otorgando, pero vamos a tratar de por lo menos puntualizar algunos aspectos importantes, los principales de cada uno de estos temas que vamos a abordar. Y quiero comenzar por lo que vendría a ser el origen del derecho administrativo. Fíjense ustedes, ¿cómo surge el derecho administrativo? Y una primera pregunta que pueden hacer es, ¿por qué si, digamos, en la época del Código de Hammurabi, en la época de las instituciones de Justiniano, nos legaron importantes avances y los fundamentos incluso de lo que es nuestro derecho civil, nuestro derecho común? ¿Por qué no contamos con un instrumento parecido con respecto a lo que se refiere al derecho administrativo? Porque finalmente organizaciones públicas, a través de diferentes formas que se expresaron, ha habido siempre, ¿no? O sea, siempre las sociedades han estado organizadas en comunidades, también en reinos, estados, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que realmente el Estado moderno es una creación relativamente reciente, y es una creación que se originó precisamente en el surgimiento de los Estados-nación, ¿no? Como por ejemplo Francia, como por ejemplo Inglaterra, Polonia, etcétera, y otros que más bien han ido construyendo esa formalización del Estado a lo largo de la historia. Entonces, precisamente lo que sucedía hasta ese momento era que existían una serie de entidades donde lo público se confundía con lo privado. Entonces, no es de extrañar que, por ejemplo, si nos remontamos a la Edad Media, eh, el fundamento del poder del soberano que venía de Dios, ¿no? Según fue formulado en aquella época, incluso de forma teórica, por Bossuet. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta aquí, como puntualizaba, es que ese fundamento o esa expresión o la forma como se veía el Estado era como una especie de propiedad de los reyes, ¿no? Hasta tiempos relativamente recientes, como por ejemplo lo que vendría a ser el Congo, ¿no? Allá en África, pues no era considerado propiamente como una colonia de Bélgica, sino más bien una propiedad del rey de los belgas, bueno, así se denomina al soberano de aquel país. Pero lo que quiero destacar en este momento es que precisamente no había una estructuración o por lo menos una formulación mínima acerca de la estructura de lo que vendría a ser la administración pública. El Estado se entendía más bien, como les he mencionado, como un complejo de relaciones que existían en diferentes estamentos, estamentos propios de las ciudades, estamentos propios del clero, estamentos propios de la nobleza, estamentos propios quizás de algunas comunidades campesinas que ya por entonces existían y se organizaban y generaron una serie de conflictos que se interrelacionaban, cada uno con su propia normatividad, con su propio sistema de justicia, inclusive como señalaba Voltaire, ¿no? Que un paseo a lo largo de Francia revelaba pues diferentes formas de administrar justicia dentro de un mismo país, ¿no?
Y esto pues precisamente nos traía a colación lo difícil que ha sido ir estructurando este concepto de Estado moderno y por lo tanto la comprensión de lo que vendría a ser la génesis del derecho administrativo. Porque obviamente aquí hay dos conceptos que gravitaban y que son muy importantes y que son clave para poder comprender cómo se entendía el Estado en aquella época, ¿no? Un primer principio, un primer concepto es el concepto de los privilegios. No, hoy día se entienden los privilegios como determinadas ventajas que pueden tener algunas personas o grupos frente a otras en una sociedad. Pero este concepto en realidad, en su origen, su etimología, nos revela más bien que se refiere a normas propias de determinados grupos, ¿no? Privilegios, leyes privadas, ¿no? Por lo tanto, cada una de estas, ¿no? Tenías, como les he mencionado, sus propias regulaciones, sus propias normas, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, en el caso de las faltas que podían cometer, por ejemplo, los sacerdotes, se tenía que configurar o inhibir dentro de lo que es el derecho canónico y no les eran aplicables otras legislaciones, ¿no? Había también, por ejemplo, y es curioso notar cómo, por ejemplo, durante la época de la Revolución Francesa, ya voy a hablar de eso, ¿no? Existían cárceles, ¿no? Como por ejemplo la famosa Bastilla, y bueno, pero resulta que la Bastilla era una cárcel política, por lo tanto, los que mayormente, o sea, o la mayor cantidad de personas que estaban detenidas allí eran nobles, ¿no? Porque en esa época el pueblo no ejercía propiamente la política, ¿no? En el ejército, incluso, como se decía, un burgués con canas no llegaba más que a sargento, ¿no? O sea, digamos que había normas privadas de cada uno de estos. Entonces, si cada uno de estos estamentos tiene sus propias normas, sus propias regulaciones, ¿quién era el poder que se situaba por encima de ellos, ¿no? Y ahí está, el poder del soberano. Y ahí está el otro concepto que precisamente nos permite arribar a una comprensión de cuál era el panorama de la estructura de la organización administrativa y del Estado en general en aquella época, y que es precisamente el poder del rey, el arbitrio, ¿no? El poder arbitrario del rey, ¿no? Ahora se entiende lo arbitrario actualmente como algo despótico, carente pues de un fundamento, simplemente que tiene que ver con cuestiones de tiranía, que también, bueno, obviamente tenía otro significado, pero en aquella época solamente quería decir que colocando al soberano en la cúspide de la estructura social, era el gran árbitro, ¿no? El gran, la máxima autoridad que con ese poder que venía de lo más elevado de Dios, podía decidir precisamente en las discusiones entre estos estamentos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se discutía de dónde venía la soberanía, ¿no? Precisamente otro concepto también que se trasladó del soberano al pueblo, y por lo tanto tenía esa facultad de ser el gran árbitro entre todos estos poderes y decir en última instancia qué se hacía con una persona determinada, ¿no? Y por lo tanto, en él se reunían todas las facultades que actualmente pues se encuentran distribuidas, ¿no? Poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Él era el máximo juez, ¿no? El máximo legislador y también la máxima autoridad. Todo estaba concentrado en la persona del rey. Estos conceptos, ¿no? ¿Cómo se llama? De poder arbitrario y de privilegio, son los que precisamente son transformados totalmente por la Revolución Francesa. Sé que la independencia de los Estados Unidos fue anterior en el tiempo y aportó determinados elementos muy importantes con respecto a la organización del Estado, pero quiero detener mi atención aquí en la Revolución Francesa, sobre todo por un aspecto que es muy importante y que precisamente es la clave para poder entender el principio de legalidad como el principio fundamental sobre el cual se asienta todo el derecho administrativo. ¿Y por qué? Porque precisamente una de las cosas que se propugnó cuando se derribó este proceso revolucionario fue la eliminación de los privilegios, ¿no? Y ya les he mencionado qué cosa significa privilegios, que cada uno tenía su propia norma. Obviamente que de acuerdo a la estructura social, esa propia norma, digamos, los ponía en situación de ventaja frente a otros. Entonces surge este concepto de igualdad ante la ley. O sea, la ley es el fundamento precisamente o el parámetro por el cual precisamente se va a medir, ¿no? Estas libertades, estos derechos ciudadanos, ¿no? Las leyes tienen que regir de forma igual para todos, ¿no? Entonces, eso es lo que significa la eliminación de los privilegios. No solamente el hecho de que la nobleza, digamos, y el clero ya no van a estar en una posición superior a lo que vendría a ser el tercer estado, ¿no? Al que se refería Constance, sino que
lo que significa aquí es que la ley va a ser ese parámetro de aplicación igual para todos, ¿no? Y por lo tanto, el segundo concepto muy importante y que quizás es el presupuesto para poder garantizar de que todos los ciudadanos sean tratados de forma igual por la ley, ¿no? La consecuencia precisamente de esta aplicación de la ley, lo que lleva íncito precisamente esta necesidad de poder eliminar estos privilegios es precisamente el principio de la legalidad. La ley, ¿no? La ley precisamente va a ser el límite también del poder, del ejercicio del poder. Como les había mencionado anteriormente, si el rey está en la cúspide y su autoridad viene directamente de Dios, no hay ningún límite posible al cual se pueda sustentar o sujetar. Es ese cambio del que nos habla la doctrina política y constitucional del gobierno de los hombres al gobierno de las leyes, ¿no? Entonces, por lo tanto, a diferencia y en contraposición de lo que vendría a ser la libertad individual, ¿no? Donde se nos formula de que cada persona, pues, no está obligada a hacer lo que la ley, ¿cómo se llama? No está obligada, pues, precisamente dentro del ejercicio de su autonomía a hacer aquello que la ley no mande, ni prohibido de hacer aquello que no prohíbe, pues, en el caso de la administración pública, el concepto es totalmente diferente. Aquí, a diferencia de esa autonomía que tiene el ciudadano, más bien la administración pública solamente puede hacer aquello, ¿no? Hay una formulación general, obviamente, después vamos a pasar a precisar este concepto, pero solamente puede hacer aquello que la ley lo permite. La ley es la que va a establecer, pues, estos límites de actuación de la administración. Entonces, eso es importante porque es una total transformación en cuanto a la estructura del Estado. No estamos hablando, pues, aquí de un poder, de un poder divino que se asienta en el soberano, que es su representante en la tierra, sino que estamos hablando aquí de una delimitación perfecta o por lo menos estructurada de lo que se refiere al rol que tiene la ley. Entonces, por lo tanto, la ley es el límite del poder y por lo tanto la ley también es la que va a definir cuál es el código de conducta o la actuación de los funcionarios públicos, ¿no? Y el segundo principio, que, bueno, Montesquieu creyó encontrar, ¿no? Bueno, eso ha sido sujeto a algunas, quizás, revisiones, ¿no? En cuanto a la importancia, pero bueno, por lo menos él, cuando hizo el viaje a Inglaterra, bueno, y vio cómo funcionaba aquel país, creyó encontrar que había, pues, una separación perfecta de poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Entonces, los jueces, el rol también del parlamento y el rol también que tenía el soberano, ¿no? Entonces, este modelo fue trasladado y efectivamente, pues, nos ha llevado a lo largo del desarrollo constitucional a lo que vendría a ser, pues, la clásica separación de poderes. Hoy propiamente no hablamos tanto de una separación de poderes así estrictamente delimitada, sino desde el punto de vista de la teoría constitucional, hablamos de un sistema de frenos y contrapesos entre poderes, ¿no? Y eso es la clave que explica quizás la crisis que estamos viviendo desde hace algunos años en forma tan permanente, ¿no? Quizás la falla que ha habido en la configuración o por lo menos en el funcionamiento de lo que es nuestro particular sistema constitucional, donde lo que existe es un presidencialismo, sí, pero con características parlamentarias. Pero bueno, en todo caso, eso expresa la importancia o la trascendencia de un adecuado sistema de frenos y contrapesos, ¿no? Y no quedarnos simplemente con una visión estructurada o encasillada de separación de poderes. Pero una segunda tesis, ¿no? O sea, la primera vendría a ser, pues, de que fue la Revolución Francesa la que finalmente dio origen al derecho administrativo en el sentido que precisamente sobre estas bases fue ya Napoleón Bonaparte, ¿no? Como heredero un poco de la Revolución Francesa en su primer consulado, bueno, en su consulado, el que fue estructurando un sistema de administración que ya no se basaba en digamos, en el origen, en el nacimiento o el estamento al que persignaba del que procedían las personas, sino en sus capacidades, ¿no? Un poco, bueno, un ejemplo de esto es la Legión de Honor, el premio, pues obviamente que se daba a las personas por sus méritos, independientemente de su origen. Pero bueno, aún así, existe otra teoría que también que remonta a su origen no tanto a Francia,
en el sentido, digamos, de la estructura. Quizás las estructuras o las bases de derecho administrativo sí se forjaron aquí, pero a nivel desde el punto de vista organizativo, quizás su origen deba remontarse no tanto a Francia, sino más bien al otro Estado que todavía se encontraba en esa fase de convertirse en un Estado-nación y finalmente un Estado moderno, que era Alemania. En aquella época, pues Alemania era una serie o estaba dividida en una serie de estados independientes, ¿no? O sea, microestados, ¿no? Pequeños, que tenían algunas características en común, bueno, ¿no? Pero sin embargo, existían diferencias entre ellos, ¿no? Y entonces precisamente cuando Prusia comienza a crecer, ¿no? Y un poco a ser el origen y a unificar a Alemania, ¿no? Es un proceso muy largo que tomó algunos siglos desde la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico, pero lo importante aquí es que obviamente la existencia de tantos sistemas jurídicos coexistentes, ¿no? En cada uno de estos reinos, principados, ducados, organizaciones microestatales, ¿no? Y sobre todo la escasez, ¿no? Permanente de dinero para poder afrontar precisamente los gastos que representaban estas guerras de unificación de qué sé yo, llevó a los soberanos a tratar de reunir o apoyarse en especialistas en la materia, ¿no? En administradores, ¿no? Y aquí también es un proceso interesante porque en su origen, pues la administración pública era un poco sujetar a una persona, ¿no? Extraerla, ¿no? Del común de las personas y sujetarla a un régimen especial. De ahí vienen las llamadas relaciones de sujeción especial, de lo que se habla como fundamento del derecho disciplinario, del derecho sancionador, ¿no? Pero extraerla, pues, del marco del derecho común, ¿no? Que regía para todos, y sujetarla a un régimen especial, porque lo que necesitaban es su permanente servicio al Estado, ¿no? Entonces, se asignó, pues, a determinados grupos de especialistas, actividades que ya no solamente tenían que ver con las finanzas públicas, ¿no? Bueno, obviamente este interés pues, de mantener un equilibrio fiscal para poder afrontar los gastos de las guerras y otros gastos que se hacían precisamente en este largo proceso de unificación. Bueno, obviamente que tuvieron que ver, su resultado fue precisamente contribuir a la recaudación efectiva de los impuestos y los tributos, sino también a partir de allí, a partir de esta necesidad concreta de sanear las finanzas y contar con los recursos suficientes como para poder afrontar estas tareas, es que se fue configurando también y de forma definitiva un aparato administrativo, ¿no? Y es por eso que precisamente en Alemania, ¿no? Es donde surgen los primeros indicios del Estado prestacional, ¿no? Un Estado que precisamente estaba orientado a concretos fines públicos que precisamente iban siendo definidos por estas cámaras, por esas corporaciones administrativas, ¿no? No es un proceso tanto quizás que está sustentado en estos principios revolucionarios, democráticos, ¿no? Que nos trajo la Revolución Francesa, pero sí fue un aporte decisivo a la organización administrativa, es decir, a la instauración de este aparato administrativo que pueda precisamente conseguir o concretar las finalidades públicas que iban definiéndose en la política de los diferentes emperadores, bueno, primero reyes de Prusia y luego emperadores de Alemania, ¿no? Kaiser se llamaba en aquella época. Entonces, si queremos comprender a cabalidad el origen del derecho administrativo, no podemos dejar de lado ninguno de estos dos aspectos, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Uno es la Revolución Francesa porque nos da las bases constitucionales, un poco el origen, cómo se estructura, por qué se necesitaba transformar un poco estas sociedades estructuradas en estamentos y establecer una sola ley común para todos y por lo tanto establecer también una clara diferenciación en cuanto eran las funciones de cada una de las actividades que desarrollaba el Estado, distinguiendo pues precisamente en estas funciones ejecutivas de las legislativas y de las judiciales y también establecer límites, o sea, erigir la ley en cuanto al límite, no solamente el sustento de la actuación de la administración, sino también el límite hasta dónde podían llegar, ¿no?
Pero eso tampoco no es suficiente para poder comprender, sin el otro aspecto que es precisamente la administración entendida como un aparato destinada a la concreción de estas finalidades que son establecidas en forma política, ¿no? Por ¿cómo se llama? Los propios estados, ¿no? Por los propios gobernantes. Ambos aspectos, entonces, son los que nos permiten ya entender de mejor manera cuál es el origen del derecho administrativo, ¿no? Estos dos momentos, ¿no? ¿Existen revisiones a esa teoría? Sí, efectivamente, hay otros aportes más modernos que precisamente vienen de toda la transformación y sobre todo del interesante desarrollo a partir de las últimas décadas del siglo pasado y ahora en pleno auge de lo que es la gestión pública, pero en todo caso, el origen de lo que es el derecho administrativo, la necesidad de establecer un derecho distinto a los demás, al derecho común, la importancia y la trascendencia de diferenciar lo que eran los asuntos privados de los asuntos públicos, tiene sin duda su punto de partida en estas importantes transformaciones que sufrió o que experimentó, mejor dicho, la humanidad durante el siglo XIX y terminaron de concretarse en el siglo XX. Ahora vamos a la noción de derecho administrativo. Ya un poco de lo que les he podido compartir hasta hace un momento, hasta hace unos minutos, nosotros podemos colegir con algo de claridad entonces cuál es la diferencia que existe pues entre el derecho común y el derecho administrativo, ¿no? Como ustedes ya han podido escuchar, y creo que ya lo saben, ¿no? Cuando hablamos de derecho común, pues es un derecho general, es aplicable a toda clase de sujetos, ¿no? No importa, pues, no está en función de una condición especial o de una característica esencial como para poder regir, ¿no? Sino simplemente se aplica a todas las personas, ¿no? Entonces, por eso es que se llama derecho común. Pero cuando estamos hablando del derecho estatutario, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no? Es que en este caso es un derecho que regula las relaciones de cierta clase de sujetos, en cuanto a sujetos singulares o específicos, sustrayéndolos en ciertos aspectos del imperio del derecho común, ¿no? Entonces, aquí hablamos pues ya, para poder estar dentro del ámbito de este derecho estatutario, ¿no? Es necesario reunir una condición especial. O sea, sin esa condición especial, entonces, no rige para este sujeto en particular una determinada rama jurídica. El ejemplo primero, pues, y esto viene pues de antiguo, ¿no? Ya les había dado de los estamentos de cada persona. Entonces, el ejemplo más antiguo de un derecho estatutario es el derecho canónico, ¿no? Ya les he dicho, o sea, estas normas de derecho canónico rigen pues para obviamente para todos los que integran la iglesia como institución. Otro derecho estatutario que también viene de esa época y es antiguo, también es el derecho mercantil, ¿no? Como el Estatuto del Comerciante, ¿no? Que tiene su origen precisamente durante el Renacimiento, ¿no? Ese movimiento expansivo que hubo acerca de las actividades comerciales a finales de la Edad Media y la necesidad de establecer pues determinadas reglas claras en la actividad comercial, ¿no? Entonces, por lo tanto, también este derecho mercantil es otro ejemplo de derecho estatutario muy antiguo, ¿no? Y uno de los ejemplos más recientes, más bien, ¿no? Porque de este viejo derecho estatutario, que no tiene que ver, como les he mencionado, o mejor dicho, que exige como condición el reunir una calidad especial para poder estar dentro del marco de este ordenamiento, es el derecho administrativo, ¿no? Entonces, se inserta a estos derechos estatutarios que fueron surgiendo a lo largo de la historia y se inserta en un momento determinado, porque anteriormente, digamos, si bien es cierto, siempre ha habido formas de administrar las sociedades, no se había experimentado todavía un desarrollo de la administración pública como un conjunto orgánico dentro de la estructura de organización del Estado. Entonces, eso es importante a tener en cuenta entonces dentro de este proceso, ¿no? No es que el derecho administrativo sea el paradigma del derecho estatutario, en realidad el derecho estatutario se expresa de muchas expresiones, algunas muy antiguas, ¿no? Como el derecho canónico y el derecho mercantil, pero sin embargo, pues es uno de los más estudiados precisamente por las dimensiones que tiene y sobre todo que también en las últimas décadas ha experimentado ese interés por el estudio del derecho administrativo, ¿no?
El otro ejemplo de derecho estatutario, pero bueno, no voy a recaer tanto en esto, es el derecho disciplinario, ¿no? Porque presupone también la existencia de una organización que tiene pues como cometido, obviamente, pues el cumplimiento de determinados fines que digamos se ha impuesto esa organización y que como toda organización pues que durar en el tiempo, ¿no? Y obviamente, pues, frente a los actos que pueden cometer determinadas personas que pueden poner en peligro precisamente la existencia de esa organización, es que se sustenta precisamente en la existencia del derecho disciplinario, ¿no? Pero obviamente, para personas que no forman parte de esa organización, pues no se podría aplicar, pues, normas disciplinarias. Entonces, por lo tanto, también está imbuido dentro del ámbito de este carácter estatutario. Entonces, el derecho administrativo, ¿cuál sería su naturaleza? ¿No? Es obviamente un derecho de naturaleza estatutaria. ¿Por qué? Porque se dirige a la regulación de una singular especie de sujeto cuyo nombre genérico es el de administración pública, ¿no? Sustrayéndolo del derecho común. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, ¿no? Vamos a identificar cuál es el sujeto, ¿no?, de actuación, ¿no?, que vendría a ser la administración pública, y a ese sujeto de actuación precisamente, ¿no?, es que vamos a aplicar las normas de derecho administrativo. Entonces, no estamos frente pues, a una institución de derecho común que pueda regir para todos, estamos hablando de un derecho estatutario que rige, evidentemente, específicamente, para la administración pública. Bien, entonces, con esto creo que es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, hay que hacer esta distinción y creo que es muy importante a tener en cuenta. Sé que está sujeto a algunas críticas, bueno, algunos han mencionado, no, bueno, que no existen límites estatutarios, que esto podría contravenir de repente a tener colusión a derechos fundamentales, y sobre todo en clave a la teoría de los poderes exorbitantes de la administración. Pero en todo caso sí nos da una luz o vislumbrar un poco en qué espectro se encuentran, ¿no? O sea, por lo menos ubicar eso, ¿no? Ubicar de que no se trata propiamente pues, de una institución de derecho común, sino que tiene sus propias características. Bien, ahora vamos a trocar el tema de lo que son los principios de derecho administrativo. Ojo, estoy hablando de los principios de derecho administrativo, no estoy hablando de los principios del procedimiento administrativo, eso ya va a ser materia de otras exposiciones. Yo aquí me voy a centrar en eso que les había adelantado ya hace algunos momentos acerca del significado y la trascendencia que tiene el principio de legalidad. El principio de legalidad es quizás el principio más importante en la configuración del derecho administrativo. No solamente por el hecho de que es el fundamento de o porque contiene la regulación o la configuración de cómo se estructura la administración pública, sino también porque constituye enclave de derechos de las personas el marco dentro del cual la administración puede desempeñar todas las funciones y atribuciones que le son conferidas, y este marco entendido precisamente como un límite para su actuación, ¿no? Y es en esa clave y no en otra que se define pues, el principio de la legalidad en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que considero que esto más que ser una norma procedimental, es una norma sustancial, porque se orienta precisamente a explicar esto. Dice, la autoridad administrativa debe actuar con respecto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que le sean atribuidas y de acuerdo con los fines para que le fueron conferidas, ¿no? Entonces, y ojo, como ya se ha mencionado, y me parece muy importante destacarlo, ¿no?, es en toda su actuación, no solamente con respecto a la emisión de actos administrativos, ¿no?, sino en toda la actuación de la administración a través de sus diferentes modalidades, ¿no?, incluyendo actos de administración, contratos administrativos, hechos administrativos, ¿cómo se llama?, etcétera. Dentro de todas esas modalidades, la administración pública tiene ese deber de moverse, ¿no?, dentro del marco de la Constitución, la ley y el derecho, ¿no? Entonces, eso es importante porque además, ¿no?, nos trae a colación de que son estas normas, digamos, dentro del ordenamiento jurídico debe ser definido, ¿no?, las facultades que le están atribuidas, ¿no? Y estas también se rigen por el principio de legalidad, ¿no? O sea, sobre todo este principio de legalidad resalta más en las expresiones que están relacionadas con el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración,
pero sin embargo, que nos exige pues de que efectivamente estas estén atribuidas con una norma con rango de ley, porque quizás es la que colisiona de forma más palpable, ¿no? Aunque no es la única, con los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Pero no solamente eso, sino que ese ejercicio además debe estar en función de los fines para que le fueron atribuidas, ¿no? Y entonces, ese tercer elemento es el elemento que conecta con la razonabilidad de la actuación de la administración pública. O sea, entonces, esos son los tres parámetros, ¿no? Norma, cumplimiento de facultades y cumplimiento de finalidades. Esos son los parámetros en los cuales se mueve el principio de legalidad. Y eso implica, pues, dos consecuencias importantes, ¿no? Que podemos hablar como dimensiones de la legalidad, aunque no exclusivas, ¿no? Que obviamente, pues, la formulación de los actos administrativos concretos deben sujetarse a las disposiciones vigentes de carácter general, pero también al momento que la administración actúa como legislador, ¿no? En el momento en que hace reglamentos administrativos, es decir, normas generales que deben ser cumplidas por todas las personas, ¿no? Obviamente también aquí debe respetarse el principio de legalidad, ¿no? O sea, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque no se puede exceder precisamente a través de un reglamento los márgenes que han sido establecidos por la ley. Ahora, este principio de legalidad, en su formulación clásica, ha sido objeto de varias situaciones de crisis, ¿no? Yo diría hasta cinco, bueno, aquí están planteadas tres problemas, pero yo diría que el principio de legalidad se ha visto a prueba hasta en cinco oportunidades que creo que es necesario puntualizar, ¿no? El primer problema, ¿no? Y regresemos a la diapositiva anterior, nos dice pues que las autoridades administrativas actúan con respeto a la Constitución, la ley y el derecho. Pero, ¿qué pasa cuando no existe ninguna norma que va a regular una situación en concreto, ¿no? Ya sabemos que frente a eso, eh, la autoridad administrativa no puede dejar de resolver, no puede dejar de resolver un asunto determinado, ¿no? O sea, no puede decir, bueno, aquí no hay ley, entonces por lo tanto no actúo. Por eso es que cuando hablamos de principio legal dice Constitución, ley y derecho, ¿no? Y derecho pues incluye no solamente pues las normas jurídicas expresas, ¿no? Sino también aquellos métodos de integración que se puedan aplicar precisamente para resolver esta carencia de una norma que regule una situación en concreto. Entonces, aquí no quiere, o también situaciones específicas en las cuales la propia legislación puede otorgar a la administración posibilidades de actuación, ¿no? Dentro de una gama de opciones, ¿no? Entonces, en esos casos lo que debe atenderse es quizás a los criterios que han sido expresados a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Donde, y en definitiva, mientras mayor sea el marco de discrecionalidad, es decir, mientras que menor sea pues la regulación jurídica o sea inexistente en caso de que esta lo fuera, mayor es la exigencia de la administración de poder motivarla. Es por eso que en nuestra norma, nuestra ley de procedimiento administrativo general, se exige pues, o la motivación constituye pues, obviamente, uno de los requisitos de validez del acto administrativo. Aquí se inserta, ¿no? Esa exigencia de motivación como explicación pues, de las razones jurídicas y fácticas que sustentan una decisión. Un deber que se hace mucho más apremiante cuando precisamente estamos ante la falta de una norma que nos pueda decir específicamente un curso de acción determinado, ¿no? Esa es una situación obviamente de crisis de legalidad que se puede resolver a través de los métodos de integración y sobre todo, como les he mencionado, la exigencia de una mayor motivación. El segundo problema es cuando una ley, ¿no?, que se va a aplicar contradice un precepto constitucional. Sobre esto, en una inicial jurisprudencia que tuvo el Tribunal Constitucional, creó una categoría muy particular que denominó el control administrativo de constitucionalidad, ¿no? Diciendo que la administración pública podía, pues efectivamente, preferir la aplicación de la Constitución a la aplicación de una ley en concreto cuando ésta contravenía la Constitución. Ahora, ¿cuál era el problema que se presentaba con respecto a esta importante disquisición?
Bueno, un problema práctico era, pues obviamente, imagínense por cuántas entidades se encuentra compuesta la administración pública, ¿no? Estamos hablando no solamente, pues, de ministerios, grandes, ¿no? De gobiernos regionales, sino estamos hablando bien de municipalidades distritales, municipalidades provinciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense, cada una de estas podía, bueno, dejar de aplicar la Constitución cuando consideraba, pues, mejor de aplicar la ley, cuando consideraba que esto era contrario a la Constitución. Y si bien es cierto, había una exigencia de motivación, pues imagínense, ¿no? Tantos criterios con respecto a la inaplicación de una ley, ¿no? Como entidades que pueden existir. Y si bien, entonces, y además, por otra parte, existía el problema práctico de que esto no permitía o contradecía un poco el principio de legalidad, porque recordemos que el principio de legalidad nos exige cumplir, o sea, o reunir tres características, ¿no? Constitución, ley y, ¿cómo se llama? Y derecho, ¿no? No solamente, digamos, la Constitución. Pero lo más importante, quizás lo que fue determinante para poder revisar esta enunciación inicial del Tribunal Constitucional fue sin duda que el hecho de que exista un control de constitucionalidad, un control difuso de constitucionalidad, que precisamente es eso, ¿no? Dejar de aplicar una ley cuando ésta contraviene la Constitución es un ámbito reservado a el juez. Y el juez, cuando ejerce función jurisdiccional. La función administrativa no es igual a la función jurisdiccional, son distintos. Por más de que, bueno, existan instituciones como recursos administrativos, como existe la alzada frente a otros, sin embargo, en ningún momento, de ninguno de esos momentos, hay algo que se pueda parecer a la función jurisdiccional, ni siquiera en los procedimientos bilaterales, ¿no? La función jurisdiccional está reservada al Poder Judicial, constitucionalmente cuando habla de unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Entonces, por lo tanto, no puede, pues, por el hecho, digamos, o por privilegiar aparentemente la primacía de la Constitución por sobre las normas de inferior jerarquía, ¿no? Este principio de jerarquía normativa que también está previsto en la Constitución, no puede asignarse, pues, a la administración pública cosas que no le corresponden. Y por eso, muy atinadamente, es que la otra jurisprudencia posterior del Tribunal Constitucional corrigió esto, pues, y aclaró, pues, de que la administración pública, pues, no puede, pues, evidentemente, hacer control difuso de constitucionalidad. Ahora, ustedes me dirán, ¿y eso, pues, qué problema hay? O sea, quiere decir que la administración pública, pues, debe realizar o cumplir una ley a pesar de que es evidentemente inconstitucional. Bueno, y ojo, y sí, efectivamente hay pronunciamientos, ustedes pueden encontrar si revisan, por ejemplo, lo que se refiere a los impedimentos para contratar con el Estado, sobre los cuales ya existe una sentencia del Tribunal Constitucional que señala que estos impedimentos no pueden ser tomados en forma tan genérica, sino simplemente, con excepción obviamente del cargo del presidente de la República, sino más bien la relación que existe entre el postor y, ¿cómo se llama?, la entidad determinada, pues, en la cual desea participar, a través de un proceso de selección. Sin embargo, la respuesta que da Arelos es que, bueno, lamentablemente, ese es un control difuso, se dio un amparo determinado, y por lo tanto, mientras que no se cerró la norma, tienen que seguir aplicándola, ¿no? A pesar de que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que específicamente, pues, nos dice que esa interpretación es inconstitucional. Bueno, otro nivel de análisis con respecto al tema vendría a ser representado de la aplicación del reglamento frente a la ley. Es decir, pueden aplicarse a un reglamento si es que, digamos, contradice lo que dice una ley. Bueno, con respecto a esto, se ha señalado que cuando un reglamento es otorgado, o sea, en ejercicio de esta actividad reglamentaria que tiene la administración, obviamente pasa a formar parte del ordenamiento jurídico y se vuelve igualmente mandatorio con respecto a la propia administración pública, ¿no? Esto quiere decir que en un caso determinado no podría decirse que se aplica la ley, ¿no? O sea, preferir la aplicación de la ley y no se va a un reglamento, porque desde esa perspectiva ya forma parte, ya se incorporó al derecho, al ordenamiento jurídico, y por lo tanto no puede ser desconocido tampoco por la administración. Incluso se postula que en estos casos, es decir, preferir la aplicación de la ley en aplicar un reglamento,
En primer lugar, bueno, es materia también de un proceso constitucional determinado, que es el proceso de acción popular, que precisamente pues tiene por objeto hacer prevalecer la ley y la constitución, pero sobre los reglamentos, no la ley. Y en segundo lugar, que hacer esto implicaría una especie de derogación particular de la ley, del reglamento, ¿no? Bueno, derogaciones particulares en los reglamentos, la derogación no es particular, la derogación tiene efectos generales, ¿no? El hecho de que no aplique yo un reglamento en una situación determinada, en todo caso es un problema de inaplicación, ¿no? Un incumplimiento en deber, pero no sería pues una derogación particular, ¿no? Pero en todo caso, existe o subyace este problema, ¿no? Porque consideramos, bueno, y esa es una posición que podría sujetarse a un análisis mayor, que sí debería facultarse a la administración, por lo menos en lo que se refiere a los tribunales administrativos o órganos colegiados que conocen en alzada, en última instancia administrativa, determinados procedimientos, sí debería permitírseles, por lo menos a ellos, preferir la aplicación de la ley a la aplicación de un reglamento, ¿no? Pero bueno, existe esta posición y bueno, ya les he mencionado entonces que es una situación conflictiva. Y otra situación conflictiva que se presenta con respecto a la aplicación del principio de legalidad es más complicado y más desafiante. ¿Por qué? Porque es la que vendría a presentarse cuando en situaciones en las cuales están relacionadas con el llamado control de convencionalidad, ¿no? Control de convencionalidad, ¿qué significa, no? Significa preferir la aplicación de un instrumento internacional, concretamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, a la normativa interna, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene un fundamento en lo que se refiere a la imposibilidad, bueno, en general, de inaplicar un tratado internacional arguyendo normas de derecho interno, ¿no? Pero hay ustedes me podrán decir, bueno, pero quedó claro que en el caso de la Constitución, bueno, es algo reservado a la función jurisdiccional, entonces el control de convencionalidad, bueno, haciendo un símil, le correspondería, pues, en todo caso, a los jueces, ¿no? No podría ser una función que también se da a la función administrativa, ¿no? Porque es de otra naturaleza, no está determinado con certeza finalmente o con ese carácter de cosa juzgada precisamente que tiene la función judicial, algo que no tiene la función administrativa porque está sujeta obviamente a la revisión del proceso contencioso administrativo. Pero, y eso es importante que lo tengan en cuenta, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ha resaltado que la obligación de hacer prevalecer el Tratado Internacional, bueno, en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Y sobre todo los derechos fundamentales que esta tutela es una exigencia frente a todo el Estado. No es una exigencia que se da frente a los jueces, sino a todo el Estado en su totalidad a través de sus diferentes expresiones de poder. Entonces, surge la interesante pregunta, y que quizás algunos se anime para escribir una tesis al respecto, de si es posible que la administración pública, ¿no?, inaplique una ley o incluso la Constitución, ¿no?, en ejercicio del control de convencionalidad. Ustedes podrán decir, no, bueno, eso es imposible porque obviamente pues desvirtuaría totalmente el principio de legalidad que rige la actuación de la administración pública, ¿no? Pero en clave de lo que es los deberes internacionales, no parece que la respuesta fuera tan contundente al respecto, ¿no? Entonces, aquí pues se plantea otro tema muy interesante que va a ser un desafío para el futuro. Y la otra situación de crisis del principio de legalidad ya no se relaciona tanto pues con respecto a todos estos tópicos de antinomias, conflictos entre normas, sino más bien al problema de la interdicción de la arbitrariedad, ¿no? Entonces, porque en definitiva, ¿no? Ya no estamos hablando aquí de un problema en el cual la norma es aplicada de manera caprichosa, vaga o infundada, o simplemente de una mera decisión despótica, tiránica, carente de fuente de legitimidad, sin norma, sin principio jurídico, nada que los pare, ¿no? Sino el vicio llamado por exceso, ¿no? Es decir, cuando la actuación de la administración, si bien es cierto, está dentro de los márgenes de la ley, resulta demasiado onerosa o demasiado, digamos, lesiva a los derechos fundamentales,
al quebrarse el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Y ojo, el principio de razonabilidad y proporcionalidad, ustedes van a encontrar en muchos manuales que es un principio que ha sido desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero no, el principio de razonabilidad y proporcionalidad tiene raigambre constitucional. Si ustedes revisan el artículo 200 de la Constitución, van a encontrar que en la última parte, cuando señala acerca de la evaluación precisamente de las intervenciones a la libertad personal que hace el Estado en su actuación, se revisan los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Y ojo, claro, obviamente que el constituyente puede estar pensando en ese momento, pues, en el habeas corpus como un proceso precisamente que va a tutelar este derecho a la libertad personal, ¿no? Pero, pero no solamente es eso, ¿no? Sino en general, a partir de allí, partiendo de esta norma o esta disposición constitucional, el Tribunal Constitucional ha ido desarrollando toda una doctrina, ¿no? Donde precisamente, pues, remonta esta proporcionalidad y le da el carácter de un principio constitucional, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta porque si bien es cierto, ustedes estudian métodos de interpretación jurídica y dicen, ¿cuál fue la voluntad del legislador? ¿No? Pero hay que entender pues de que hermenéuticamente la Constitución se enriquece o adquiere nuevos significados al momento en que van avanzando los tiempos. Entonces, por lo tanto, así se entiende, bueno, obviamente que hay constituciones que tienen muchos años, pero que no han cambiado nada en su texto, porque tienen instituciones fuertes y porque obviamente lo que antes significaba una cosa se ha enriquecido mucho por los conceptos que han sido desarrollados sobre todo por la jurisprudencia de aquellos países. Pero bueno, para no desviarme del tema, esta última crisis del principio de legalidad se pone en cuestionamiento cuando precisamente hay un exceso de atribuciones, ¿no? No estamos diciendo acá que no existan las atribuciones específicas, pues, puesto que sí las hay, las pueden encontrar, sino que hay un exceso. Y el ejemplo típico donde se manifiesta este problema es en el ejercicio del poder de la potestad sancionadora de la administración. Es decir, cuando impone, pues, obviamente, sanciones administrativas, pues, exorbitantes, ¿no? Multa por tocar una bocina, 2.000 soles, ¿no? Eso no tiene sentido, o sea, está totalmente desproporcionado, ¿no? Entonces, por lo tanto, obviamente, en estos casos, pues, se pone en crisis también la legalidad de la actuación, porque claro, cierto, potestad sancionadora existe, ¿no? Pero de esa manera, ¿no? Últimamente también en el caso de las administraciones municipales, incluso está el caso de las grúas, ¿no? Que se llevan los automóviles y cobran una cantidad de dinero pues increíblemente alta, ¿no? Frente a lo que representan pues realmente los gastos de internamiento, ¿no? O sea, pareciera que estuvieran internados en un hotel lujoso en lugar de un depósito municipal. Entonces, por lo tanto, a eso precisamente se refiere la intervención de la arbitrariedad, ¿no? Es decir, en este último aspecto, sobre todo, que es el exceso de atribuciones que quiebran los principios de razonabilidad y de proporcionalidad. Bien, ahora, como les había mencionado, toda esta organización administrativa se sustenta, se justifica por la satisfacción de intereses públicos. Y eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Porque uno puede asumir dos posiciones al momento en que estudia las instituciones de derecho administrativo, ¿no? Algunos dirán, bueno, sí, efectivamente, la administración pública en clave de lo que es el principio de legalidad debe, pues, constreñirse o tener sus límites bien definidos con respecto a lo que significa el derecho de las personas, ¿no? Los derechos subjetivos, porque si no incurrirá en un exceso de poder, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, la norma es la garantía hasta donde puede llegar y obviamente, pues, la actuación de la administración no solo debe encuadrarse dentro de sus límites para no exceder precisamente su poder y afectar así derechos ciudadanos, sino que además, y sobre todo en lo que se refiere a la prestación de servicios públicos, como lo vamos a ver a continuación, especialmente derechos de salud y educación, debe tener actuaciones positivas que sirvan para poder promover estos derechos. Entonces, una primera columna, una primera base que justifica la actuación de la administración pública es la tutela de los derechos fundamentales. Claro, obviamente esta no le corresponde, o sea, esta función, sin embargo, debe ser complementada por la otra, que es el interés público, ¿no? Porque aún, digamos, aunque, digamos, debe actuar con respeto a los derechos de las personas, ¿no? Incluso cuando no servir para poder concretizar estos derechos, también es cierto que existe otro elemento de interés público. ¿Por qué? Porque
porque lamentablemente, pues, siempre va a haber una escasez de recursos, ¿no? O sea, no siempre va a poder, pues, en sí lo que nos enseña la economía política es que siempre las finanzas públicas se van a mover bajo el principio de la escasez. No hay dinero, pues, para poder atender todo lo que se debe hacer, ¿no? Entonces, lamentablemente, dentro de eso y en esos procesos tan complicados que precisamente son las asignaciones presupuestales, es donde el Estado va a tener que definir cuáles son sus prioridades, ¿no? Y si bien es cierto, existen fines públicos, ¿no? Que cumplir, los recursos no van a ser suficientes, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que existir este equilibrio en la administración pública, tanto de lo que son los derechos fundamentales, pero también el interés público. ¿Por qué? Porque ese interés público es el que precisamente va a servir o es el que sirve de sustento a la actuación de la administración. Justifica la propia existencia de la organización administrativa. Entonces, desde ese punto de vista, de ese enfoque, la propia administración estatal, ¿no?, puede ser concebida como la estructura jerárquica que va a adoptar el Estado, ¿no?, a través de sus diferentes órganos, organismos, estamentos, para asumir el cumplimiento de los fines del Estado, ¿no? Y la finalidad no es otra que la pronta y eficaz satisfacción de ese interés público, ¿no? Entonces, este concepto de interés público es un poco general, sí, obviamente, vamos a admitir que es un concepto un poco general, que tiene varias aristas y tiene varias miradas, de acuerdo a la posición doctrinaria y práctica que se adopte, pero una clave quizás nos puede aportar algunos deberes que el propio Estado se ha impuesto. Porque, ojo, si ustedes revisan la Constitución, van a encontrar pues de que el Estado no solamente protege derechos y se organiza, sino que él mismo se ha puesto algunos deberes, ¿no? Entonces, en esta clave del pacto fundamental, un poco que nos legó Rousseau, el Estado mismo se ha asignado estas funciones, ¿no? La defensa de la soberanía nacional, la garantía de la plena vigencia de los derechos humanos, la protección de la población frente a las amenazas contra su seguridad, la promoción del interés general, la ejecución de la política de fronteras, la integración latinoamericana y el desarrollo y cohesión de las zonas fronterizas, ¿no? Entonces, todas esas son, ojo, deberes, y obviamente para el cumplimiento de estos deberes hay finalidades, ¿no? Entonces, es un ejercicio interesante ir encuadrando dentro de cada uno de estos deberes del Estado que son definidos en la Constitución, cuáles son los fines públicos en concreto, ¿no? O sea, la protección de la población, temas de seguridad, bienestar general, obviamente, temas que tienen que ver con salud, educación, la soberanía nacional, deber de defensa, etc. Entonces, cada uno de estos deberes se traduce en el cumplimiento de finalidades concretas que debe el Estado cumplir, teniendo como parámetros, obviamente, y nuevamente, para poder dejarlo en claro, estas dos columnas sobre las cuales se asienta la actuación del Estado, ¿no? La protección de derechos fundamentales, pero también la satisfacción del interés público. Bien, pasemos ahora a las características del derecho administrativo. Bueno, la primera característica, la más saltante de derecho administrativo, pues es que es un derecho público interno, ¿no? Cuando la administración pública pues no se pronuncia de forma, no tiene una personificación autónoma, ¿no? O sea, el Estado no viene y dice, bueno, yo soy el Estado, ¿no? Un poco como Leviatán, del que nos hablaba Hobbes, ¿no? Yo soy el Estado, el señor Estado, y yo te voy a ordenar que hagas esto, que no hagas esto o el otro, no. El Estado es una abstracción, una configuración que, bueno, obviamente, ¿cómo se llama? Se encuentra desarrollada y descrita en la Constitución y en la doctrina, pero la concreción, obviamente, de cómo habla ese Estado, de cómo se manifiesta, ¿no? O qué quiere, se da a través de la administración pública, ¿no? Es la única personificación interna del Estado, ¿no? Entonces, por lo tanto, desde ese punto de vista, es la administración pública, al personificar al Estado, ¿no?, la que permanentemente pues se tiene que relacionar con los ciudadanos, ¿no? Y ese es el aspecto totalizador del derecho administrativo, ¿no? O sea, porque obviamente cada vez que se relaciona con las personas va a generar determinadas situaciones jurídicas.
Entonces, por lo tanto, existe una permanente relación con los ciudadanos. Pero además, y esto creo que ya ha sido materia de la exposición anterior, brillante, acerca de una de las características que tiene el derecho administrativo, ¿no? Porque se denomina o se llega a hablar incluso del derecho administrativo como la configuración de un microcosmos jurídico, ¿no? Que cubre todas las posibles zonas en que se mueven las administraciones, incluso aquellas que se constituyen como objeto de regulación de otros derechos. ¿Qué significa esto, no? Que, por ejemplo, en el caso de las contrataciones del Estado, como se ha mencionado, ¿no? No es una contratación común que se pueda regir solamente por las normas comunes, sino que tiene evidentemente un componente administrativo, y el clásico, el más destacado, ¿no? que se da es precisamente pues estas facultades exorbitantes que tiene la administración. Pero ojo que también esto ha venido siendo objeto de críticas, porque algunos mencionan, no, pero ¿por qué si el Estado participa no puede sujetarse a las mismas reglas que los demás? Esto es evidentemente pues una negación del carácter sinalagmático que deben tener los contratos, ¿no? Bueno, estas tesis son interesantes, sí, quizás nos obligan a revisar un poco cuál es el rol del Estado, pero un poco que, regresando a los fundamentos, y por eso es tan importante tener en cuenta los fundamentos, ¿no? La administración pública no es cualquier sujeto, ¿no? No solamente porque hemos querido elevarlo pues a una manifestación de poder, sino que es aquel en el cual reposan precisamente toda la responsabilidad de poder llevar a cabo o concretar estas finalidades públicas, ¿no? Esta protección de los derechos ciudadanos, esta necesidad también, pues, de sustraerlo de las normas comunes por sus propias características, ¿no? Entonces, quizás y hay que repensar un poco esto, cuál es el rol del Estado, cuál es su naturaleza, pero definitivamente estas normas que parecen viejas, oxidadas, antediluvianas, contrarias a una concepción moderna de derecho, tienen pues su fundamento en esta estructura del Estado y en su propio origen, en el propio origen quizás del derecho administrativo. Ahora, se necesita, y justamente en concordancia con esto, se necesita la presencia de una administración pública, ¿no? Y eso es importante, ¿no? O sea, para poder hablar de derecho administrativo necesitamos una administración pública, ¿no? Esa relación jurídica administrativa que existe entre la administración y el administrado, ¿no? Entonces, justamente por la naturaleza estatutaria que tiene la administración, o sea, el derecho administrativo, ¿no? O sea, no puede concebirse una relación jurídico-administrativa en la cual no exista una administración pública, ¿no? Ahora, ¿esta puede ser realizada por particulares? Bueno, sí, obviamente por delegación, como señala, o por atribuciones específicas, eso lo dice la ley de procedimiento administrativo general, no voy a entrar tanto en detalle sobre eso. Pero la otra cuestión problemática quizás que se presenta aquí es en cuanto al hecho de que cuando participan dos administraciones, ¿no? Bueno, sí me dice, sí, pero bueno, si dice que la relación jurídico-administrado se da necesariamente entre una administración pública y un administrado, ¿qué pasa cuando en realidad, pues, quien está presentándose como administrado es otro órgano de la administración pública, ¿no? El ejemplo clásico, pues, es el ejemplo tributario, ¿no? Son las entidades, ¿no? Obviamente tienen su RUC, tienen que pagar impuestos, tienen obligaciones laborales que son fiscalizadas por otras entidades de la administración pública, ¿no? Pero, aquí, pues, la administración pública no está actuando, obviamente, como administración, sino está actuando como un administrado. Entonces, por lo tanto, si un local, digamos, no cumple con las condiciones adecuadas, por más de que sea, pues, un local del ministerio, obviamente lo pueden cerrar. Entonces, ¿por qué? Porque aquí no está actuando la administración propiamente como una administración, sino como un administrado. Entonces, siempre por eso en una relación de administración pública hay relaciones, una relación jurídica administrativa, obviamente debe estar imbuida una administración y un administrado. Ahora, ¿hay formas de colaboración entre entidades? Sí, obviamente hay otros relacionamientos que tienen que ver con formas de cooperación entre entidades, convenios, etcétera, ¿no? Pero es otro tipo de relaciones, ¿no? Relaciones que se caracterizan justamente por esas características, ¿no? Ahora también existen las denominadas relaciones intraadministrativas, pero bueno, aquí también, bueno, estamos hablando pues en una configuración interna dentro de la estructura de la administración.
Bueno, ya en la, en la exposición anterior creo que ha habido ampliamente, ha sido tratado el tema de la función administrativa. Yo solamente para tratar esta parte y para no repetir lo que se dijo anteriormente, solamente voy a conceptualizar o por lo menos enfocar algunos conceptos que me parecen interesantes para poder comprender lo que es la función administrativa, o mejor dicho, cómo se identifica la función administrativa, ¿no? Porque ya les he mencionado anteriormente que, y bueno, lo dije cuando hablé acerca del tema de a quién correspondía el control difuso de constitucionalidad, ¿no? Y les mencioné precisamente, no, porque eso le corresponde a la función jurisdiccional y no a la función administrativa. Pero entonces usted puede preguntar, ¿pero qué es la función administrativa, no? ¿Y cómo se identifica, cómo se diferencia la función administrativa de las otras funciones, no? Bueno, y eso trae problemas, ¿no? Porque obviamente, pues, podemos hablar de, y no hay que confundir, y es algo que quisiera, digamos, a raíz de algunas preguntas que hubo en la sesión, a la sesión anterior, hay que tener en cuenta algo. El Tribunal Constitucional ha señalado que el debido proceso, ¿no? Que es una institución que ha sido concebida originalmente para los procesos judiciales, ¿no? Rige para todos los procesos de toma de decisión y especialmente aquellos que tienen que ver con la afectación de derechos fundamentales. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, un proceso sancionador, un proceso administrativo sancionador, obviamente la conclusión puede ser imponer una sanción, ¿no? Una multa a una persona. Y esto pues obviamente es una afectación a su derecho al patrimonio, cuando no además, además de otras, y cuando no además se ha hecho uso de otras medidas correctivas o medidas complementarias, etcétera. Entonces, son limitaciones a los derechos fundamentales. Entonces, por lo tanto, aquí se justifica también de que para poder arribar a esa decisión que va a tener la incidencia en un derecho fundamental, debe seguirse un proceso establecido, ¿no? Entonces, debido procedimiento administrativo que ha sido recogido por esa ley. En el caso de la, por ejemplo, de la inhabilitación de los altos funcionarios en el Congreso de la República, ¿no? Obviamente la consecuencia va a ser de que esa persona no va a poder ejercer el derecho fundamental de acceso a los cargos públicos cuando no hacer de elegir y ser elegidos. Entonces, en ese caso se habla también de un debido procedimiento parlamentario, ¿no? Incluso en los privados, cuando hay asociaciones. Hay una asociación, obviamente, y una persona, por decirlo de alguna manera, se ha portado mal y se expulsa a ese asociado, ¿no? Ahí también, como esa decisión obviamente va pues, tener consecuencias sobre los ejercicios de sus derechos fundamentales, eso quiere decir pues que se debe seguir un debido procedimiento. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico, obvio, porque no hay otro, o sea, digamos, el hecho que en Perú, digamos, tenga ese ámbito de radiación no significa que en todo se acepte que también el debido proceso rige incluso para procesos privados, como lo ha desarrollado el Tribunal Constitucional, pero sin embargo se ha admitido de que el debido proceso rige para todos estos procedimientos disciplinarios, procedimientos parlamentarios, etcétera, etcétera. Ahora, esto no significa que todos sean procedimientos administrativos, no es otra cosa. Los procedimientos administrativos son en ejercicio de funciones administrativas, ¿no? Entonces, por lo tanto, el hecho de que exista un procedimiento, en definitiva, el hecho de que exista un procedimiento, ¿no? Que tenga que no sea judicial, ¿no? Y que tenga como consecuencia la aplicación de una sanción o de una consecuencia jurídica sobre los derechos e intereses de los administrados, no significa que ese procedimiento sea administrativo. No, no, o sea, no, porque y ni siquiera la exigencia, digamos, de seguir determinadas reglas lo convierte en un procedimiento administrativo. No pierde su naturaleza. El procedimiento parlamentario sigue siendo un procedimiento parlamentario. El procedimiento disciplinario sigue siendo un procedimiento disciplinario. Y los procesos interprivados siguen siendo lo mismo, ¿no? Pero no son administrativos, ¿no? Porque no hay una expresión de una función administrativa. No se ha dado en el ámbito del derecho administrativo, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, hay que saber distinguir esas categorías, ¿no? No el hecho de que haya un procedimiento establecido distinto al judicial significa que ese procedimiento es administrativo. No, porque y para cerrar este breve paréntesis, el debido proceso rige para todos los procedimientos de toma de decisiones donde va a tener una consecuencia sobre los derechos e intereses de las personas. Bien, entonces, este no es el criterio para poder distinguir una función administrativa. Entonces, desde un punto de vista sustancial,
la función administrativa es un conjunto de actividades que se encaminan a una finalidad, ¿no? Una finalidad pública, obviamente, ¿no? Con presidencia del órgano que la realice y que se traduce en la ejecución concreta y práctica en función de un interés colectivo. Entonces, este es el aspecto sustancial de la función administrativa, porque finalmente es el ejercicio de una competencia, de una atribución que no es otra cosa que una cuota de poder que se otorga a la administración, ¿no? Entonces, por lo tanto, esas cuotas de poder no son asignadas a los particulares, es una cuota de poder que se otorga a la administración, ¿no? Dentro del ejercicio de sus competencias, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite, pues, identificar cuando estamos dentro de ese aspecto sustancial, porque no solamente es la configuración legal de lo que vendrían a ser las funciones o atribuciones de la administración, sino también la concreta satisfacción de intereses públicos que debe cumplir el Estado en el marco de la Constitución, ¿no? Este quizás es el aspecto más problemático, no es tan sencillo identificarlo, pero en todo caso nos ofrece un primer criterio o aproximación a lo que es la definición de lo que es la función administrativa. El segundo aspecto es el más conocido, es el aspecto orgánico, ¿no? Es el conjunto de órganos estatales y no estatales encargados de la ejecución concreta y práctica de los cometidos estatales. ¿Dónde lo van a encontrar eso? Cuando en el artículo inicial de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que sea, digamos, extendido en la definición de lo que son las entidades que forman parte de la administración pública, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Pero, ojo, y bueno, y esto también me pareció importante, ya ha sido señalado también en la exposición anterior, estamos hablando del Poder Legislativo cuando ejerce función administrativa, ¿no? No estamos hablando de procedimientos parlamentarios, no, porque eso es función parlamentaria. El Poder Judicial también, ¿no? O sea, cuando hay esa concreción en la búsqueda de intereses públicos que no tiene que ver pues con la dación de leyes o con la resolución de conflictos intersubjetivos, en caso del Poder Judicial, ¿no? No distintos, ¿no? Entonces, por lo tanto, independientemente de cuál sea la denominación, poder del Estado, organismos constitucionalmente autónomos, gobiernos regionales, etcétera, lo que estamos hablando como elemento distintivo es el ejercicio de esa función administrativa. Entonces, eso un poco para superar ese criterio viejo y tautológico que venía pues de esta concepción de Montesquieu acerca de la división de los poderes del Estado, ¿no? ¿Qué cosa es el poder judicial? ¿Qué cosa es la función judicial? Ah, la que hace el poder judicial. Ah, fácil, ¿no? ¿Qué es el poder legislativo? Ah, la que hace el parlamento, porque ellos legislan, ¿no? ¿Y qué hace el poder ejecutivo? Ah, lo que hace el poder ejecutivo es la función administrativa. Y no, pues, porque no todos los actos del Poder Ejecutivo son función administrativa, hay actos que son puramente de poder, de actos políticos, ¿no? Entonces, no podemos definir exactamente lo que es aparte de este criterio orgánico, si no lo complementamos con el aspecto sustancial. O sea, siempre cuando estamos hablando de función administrativa, siempre estamos, digamos, en función de la existencia de un interés público a satisfacer, que precisamente es el que fundamenta la propia organización administrativa y también constituye el origen de la definición de las funciones y atribuciones que tienen los órganos de la administración pública. Bien, pasemos a las actividades administrativas. Bueno, las diferentes actividades administrativas no voy a detenerme en un examen extenso porque obviamente eso lo van a hacer en las posteriores sesiones. Yo solamente voy a pasar a enumerarlas, ¿no? Como concreciones o expresiones precisamente donde se traduce la actividad del Estado, ¿no? La actividad de policía, que consiste en establecer y mantener la seguridad y el orden, ¿no? Por ejemplo, el establecimiento de limitaciones, licencias y autorizaciones para el desarrollo de diferentes actividades, ¿no? Ya es clásico, ¿no? Cuando estamos hablando de actividad de policía, no estoy hablando de la Policía Nacional de Perú, ¿no? Estamos hablando, pues, obviamente, de esa necesidad de que o sea, se permite que la actividad privada obviamente se desarrolle porque está sustentada y fundamentada en libertades, no solamente la libertad personal, sino la libertad de empresa, la libertad de contratación, etcétera, ¿no? Que obviamente pues van a orientar sobre todo estas actividades económicas que van a desarrollar los agentes particulares en ejercicio de esas libertades y para la satisfacción de determinadas necesidades, ¿no? O sea, obviamente es la forma como se desenvuelve la sociedad, pero ¿quién va a garantizar
que esto no existe un exceso en estos límites, que no se produzca afectaciones a los derechos de las personas, ¿no? Que esta actividad finalmente no sea contraria a determinadas finalidades o derechos que han sido definidos por el ordenamiento jurídico. En esta cúspide precisamente es que se va a erigir la administración pública, ¿no? Entonces, y a eso se refiere precisamente dentro de esta condición de licencias y autorizaciones, bueno, o establecimiento de limitaciones, de acciones de fiscalización, etcétera, donde se va a traducir la actividad policial. La actividad prestacional, que consiste en la administración de los servicios públicos, no entendidos como los servicios de carácter esencial para la población, ¿no? Y nuevamente acá, no estamos hablando pues de los servicios públicos básicos, ¿no? De agua, electricidad y, ¿cómo se llama? Y teléfonos, ¿no? Comunicaciones. Estamos hablando aquí de un concepto más antiguo de servicios públicos, ¿no? Bueno, ya lo van a ver después, pero precisamente tiene que ver con las prestaciones del Estado. Un poco, y esto pues en la vieja teoría de Oriuno acerca de la definición de la administración pública, incluso como la prestadora de servicios públicos, que tiene esa raigambre quizás en esa configuración antigua de lo que es la administración pública, que nos vino aportada de estas dos orígenes, Francia y Alemania, acerca de la necesidad de la prestación de determinados servicios en favor de ciudadanos, ¿no? Bueno, y además esta actividad prestacional, bueno, no solamente se traduce en una prestación directa de estos servicios públicos y esenciales de la población, para la población, sino que además puede ser también, y de hecho lo es, ¿cómo se llama?, ejercida prestada por entes privados, que se sujetan a una fiscalización y control, ¿no? Aquí, entonces, no solamente, quizás una de las notas más características en esta actividad prestacional es que más que, digamos, una actividad de directamente prestar estos servicios, es el rol regulador que tiene el Estado, ¿no? La actividad de fomento es la realización de determinadas actividades que son parte del orden público por parte de las entidades de la administración pública, ¿no? Se busca algunos objetivos, privilegiar, establecer de repente subvenciones, ayudas, determinados beneficios, ¿no? En la búsqueda de algún interés, ¿no? Por ejemplo, el establecimiento de determinadas exoneraciones tributarias en algunas zonas, ¿cómo se llaman? Las exenciones arancelarias, y otras características también que tienen que ver con algún beneficio o una ayuda, ¿no? O sea, finalmente la idea es promover o la llegada a un servicio o una prestación determinada, siempre en función del cumplimiento de las finalidades públicas. Y bueno, otra expresión que tiene o manifestación de la actividad administrativa es la actividad sancionadora, ¿no? Este es un tema muy interesante acerca porque es en el cual quizás se ponen de manifiesto, no exclusivamente, pero quizás de forma más gráfica, ¿no? El ejercicio del poder de la administración, ¿no? Que es la posibilidad de aplicar sanciones a los administrados en el caso de la comisión de infracciones. Y también hay otra actividad que se relaciona con la dación de reglamentos, de normas, ¿no? Y esos son unos aspectos fundamentales que precisamente gravitan en torno a la administración. Bueno, y ya para concluir esta exposición, vamos a hablar dos palabras acerca de lo que se refiere a los modelos de organización administrativa. Yo diría que son tres modelos principales, ¿no? Un modelo centralizado, ¿no? Que parte de una administración concebida como directamente dependiente del titular del Poder Ejecutivo. Ese fue el modelo inicial, el que se postuló dentro de la administración francesa, la que surge después de la Revolución, ¿no? En los denominados departamentos, como estamentos pequeños, ¿no? Donde finalmente la decisión recae sobre el titular del Poder Ejecutivo. Y bueno, últimamente también, de acuerdo a la configuración, dentro de lo que vendría a ser algunas instituciones tan características de Francia como el Consejo de Estado, ¿no? Es una cosa totalmente distinta a cómo se entiende acá el Consejo de Estado, que es más que todo, es una práctica, pero no es una regulación constitucional. El segundo momento es la desconcentración. Entes que guardan una relación jerárquica con un órgano centralizado,
pero que existe una libertad en lo que respecta a su actuación técnica, ¿no? O sea, aquí se busca, pues, bajar un poquito, ¿no? O sea, el centro digamos, no cargar tanto la idea inicial era esa, ¿no? No cargar tanto a una autoridad con todas las decisiones que deben cumplirse, ¿no? Entonces, una primera forma de desconcentración es la desconcentración vertical, ¿no? Que se establece en atención al grado y línea del órgano que realiza las funciones sin tomar en cuenta el aspecto geográfico. Yo me acuerdo que hace años, cuando trabajaba en la Defensoría del Pueblo, vino una persona y presentó una queja porque quería entrevistarse directamente con el alcalde, pero el alcalde no lo atendía, sino el alcalde lo derivaba a algún gerente, ¿no? O sea, gerente de desarrollo urbano, por decir, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que el alcalde no la atienda, ¿no? Bueno, quizás lo que faltaba un poquito internalizar en esta persona, bueno, eso tiene que ver también con la necesidad, obviamente, de comprender mejor al Estado, es que no todas las decisiones se centralizan en la máxima autoridad, ¿no? Entonces, por eso hay esa forma de desconcentración en función del grado y la línea del órgano, ¿no? Entonces, hay jerarquías, incluso el hecho de que una autoridad, y si una autoridad determinada, ¿no? Dentro de la organización, la decisión no recae dentro del titular de la entidad, sino en un órgano de inferior jerarquía, no puede haber una injerencia indebida del titular de la entidad, ¿no? No podría, por ejemplo, por el hecho de que el órgano sancionador de la Contraloría determine una sanción de 2 años de inhabilitación, el Contralor intervenir y decir, no, muy poco, póngale 3, ¿no? No, porque obviamente, precisamente por eso hay, digamos, este principio organizativo de desconcentración vertical que tiene también con el ejercicio exclusivo de las competencias. La horizontal más bien tiende a otra cosa, tiende por el objeto expandir la cobertura de las funciones o los servicios administrativos de una entidad, ¿no? O sea, oficinas de la Defensoría del Pueblo de Perú, oficinas desconcentradas de COPI, sedes regionales, ¿cómo se llama? Zonas registrales, etcétera. Entonces, se va expandiendo, ¿no? Con la finalidad de que, obviamente, en una ciudad no esté, ¿cómo se llama? Concentrada toda la decisión, sino que a veces se expande la cobertura, ¿no? Esto ayuda también a que las decisiones sean tomadas desde un punto de vista desconcentrado en varias regiones, ¿no? Pero obviamente no significa esto que finalmente la atribución no se ejerza, digamos, por la misma entidad, ¿no? Y que el titular de la entidad generalmente resida en la ciudad de Lima, ¿no? Por ponerlo de alguna manera práctica, ¿no? Pero sí de que se ha dado la facultad de poder resolver algunos órganos en nombre de esa entidad titular, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? Representante del defensor del pueblo de tal región, ¿no? Gerente regional de la Contraloría, jefe de zona registral, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, y en la última forma de organización, bueno, ya esto es ya un proceso más que, y un anhelo, digo yo, en esta época tan particular, ¿no? Donde seguimos viviendo con, ¿cómo se llama? 24 gobiernos regionales, ¿no? Y igual número de departamentos, ¿no? De regionalización, eso no tiene nada, ¿no? O sea, porque en definitivo lo que se busca pues es un dinamismo de acciones gubernamentales, ¿no? Un ejercicio de poder jerárquico descentralizado, pero que además su intervención esté relacionada con el cumplimiento de determinados objetivos que no se limitan pues a la transferencia de competencias, ¿no? Sino una verdadera redistribución de los recursos del Estado que permitan un desarrollo sostenible y promoción de la competitividad, ¿no? Y sobre todo la fiscalización de la ciudadanía, ¿no? Todo esto que no ha sido precisamente la experiencia que ha habido de los gobiernos regionales, ¿no? O sea, pregúntense si no, cuántas personas que han sido gobernadores regionales, como se llama ahora, no están presos ahora con procesos pendientes, ¿no? Porque en vez de descentralizarse el centro de poder, lo que se han descentralizado son los vicios de la administración central, ¿no? Entonces, esto es un desafío. Y es que no puede haber una descentralización verdadera si es que no existe participación ciudadana, si es que los órganos descentralizados no ejercen precisamente esa participación de las personas, no la estimulan, y si no hay un ejercicio de fiscalización constante de parte de la ciudadanía. La idea de descentralizar el poder es que esté más cerca del ciudadano, ¿no? Pero si ese poder no va a estar más cerca del ciudadano, sino va a ser a puerta cerrada, con documentos escondidos, fomentando la cultura del secreto y de la corrupción, obviamente pues
nunca se va a garantizar una verdadera descentralización, ni se va a cumplir pues con esos, con la finalidad precisamente que es el sustento que es de la descentralización, ¿no? Que es lograr un gobierno efectivo, eficiente y realmente al servicio de la ciudadanía, ¿no? Y menos pues manteniendo durante tantos años 24 departamentos con una concesión antigua, ¿no? Caramba, yo creo que una figura de mejor distribución, ¿saben cuál es una figura mejor de distribución del territorio que los departamentos ahora? Son los distritos judiciales, porque allí se ve más o menos dónde es más fácil llegar. O sea, por eso es que Yurimaguas, por ejemplo, que pertenece al departamento de Loreto, pertenece a la Corte Superior de San Martín, porque obviamente hay carretera que va de San Martín a Moyobamba, cosa que no hay en Iquitos. Entonces, ¿se dan cuenta? Por eso determinadas zonas, por ejemplo, del sur de Ayacucho, ¿no? O del norte, de Huancavelica, no pertenecen exactamente a los distritos judiciales de ese nombre, ¿no? Entonces, allí ha habido un ensayo interesante más bien de una mejor organización del territorio, por lo menos ya quizás a un criterio muy básico de dónde es más fácil llegar, ¿no? Pero bueno, ese criterio no ha sido tomado en cuenta en la configuración de los departamentos, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, ir a la comunicación que necesitamos para llegar a Paucar del Sarazara, que está al sur de Ayacucho? No hay una carretera directa, tenemos que pasar por Ica, ¿no? Eso ya nos da las claras cómo en realidad no está organizado racionalmente nuestro territorio. O por qué un distrito de más de 1 millón de habitantes, como es San Juan de Lurigancho, ¿cómo se llama? Este, no sé, o sea, tiene, no exige todavía una organización quizás mayor, ¿no? Realmente es difícil entender nuestros convencionalismos a la hora de organizar el territorio. Pero bueno, por eso les había mencionado al principio de esta disertación sobre las formas de organización del territorio, del poder, que definitivamente la descentralización es más un proceso en marcha que una organización acabada. Y con esto concluyo mi presentación, esperando no haberlos cansado con estos conceptos. Muchas gracias. Creo que hay unas personas que están formulando algunas preguntas. Bueno, pueden formularlas. Veo acá algunos que están en el chat. Dice, ¿qué retos se enfrenta la organización y funcionamiento interno de la TGD? ¿Qué, qué es TGD? Disculpe, no. ¿Podría clarificar su pregunta? Porque no. Ah, Teoría General de Derecho Administrativo. Gracias. Bueno, la teoría general del derecho administrativo más que plantea, como bien dice su pregunta, la necesidad de volver a los fundamentos de la organización administrativa. Eh, y esto es importante a tener en cuenta porque, sobre todo, y creo yo que es el aspecto más importante, el saber distinguir en cada situación concreta la necesidad de cumplir con estos dos pilares que sustentan precisamente la administración pública, ¿no? Que es la satisfacción de los derechos ciudadanos, la concreción de los derechos ciudadanos, pues también la necesidad de satisfacer un interés público, complementado estos dos con la necesidad precisamente de que esto se dé en un marco de equilibrio presupuestal, ¿no? Entonces,
aquí pues se ve precisamente cómo a través de cada situación concreta, la administración va a redescubrir o repensar en cada situación cuáles son los fundamentos que tiene su actuación, ¿no? Entonces, eso es un aporte importante que tiene la teoría general del derecho administrativo, ¿no? La administración pública no es solamente un conjunto de una organización, sino que está sujeta a determinados lineamientos, que es el cumplimiento precisamente de la satisfacción de los intereses públicos, que a veces son confluentes porque pueden ser conflictivos entre ellos, pero también la concreción de los derechos ciudadanos, ¿no? Entonces, eso nos lleva también a pensar de qué forma podemos ejercer el poder en forma efectiva, pero tampoco excediéndonos en lo que es el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la comprensión de los orígenes del derecho administrativo y también los fundamentos de la teoría general nos llevan pues precisamente a poder resolver de mejor manera y sobre todo comprender en forma más amplia que simplemente una elaboración o un seguimiento de reglamentos, de funciones que te obligan a estudiar, ¿no? MAPROS, reglamentos administrativos, reglamentos internos, sino más bien que todo esto está al servicio del ciudadano. Bueno, no sé si hay tiempo para poder contestar más Sí, preguntas. doctor, Pues, hay otra sí, consulta, justamente, sí, más bien disculpe, hubo un inconveniente y sí, no sí, podía sentir la cámara. sí, sí. Correcto. El participante Diego Regalado Díaz realiza la siguiente pregunta. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Desde su perspectiva, ¿cuál es el país latinoamericano que ha tenido un mejor manejo y aplicación del derecho administrativo? Bueno, mire, yo la verdad yo creo que yo no podría decir con palabras así, hacer un ranking de cuál es el mejor derecho administrativo que existe. Lo que le voy a decir en todo caso al señor Diego, que me parece interesante su pregunta, es que más bien cada país ha tomado un camino distinto. Por ejemplo, en Argentina, el derrotero del derecho administrativo ha sido configurado prácticamente desde la jurisprudencia a través de una forma especial del derecho privado. Es decir, incluso, y eso es curioso, ¿no? Cómo el acto administrativo se sigue explicando a través del acto jurídico, ¿no? Que es una regulación obviamente general, pero que no es desde nuestra perspectiva, por lo menos desde nuestro avance legislativo, la forma como se va a traducir un acto administrativo, ¿no? Otro interesantes aportes existen en el derecho colombiano, pero fíjese usted, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que uno de los primeros países que ha tenido una ley general de los procedimientos administrativos ha sido el Perú. Incluso en algunos textos ha sido citado nuestra experiencia, ¿no? Ahora, una experiencia que no es propia porque todo el mundo sabe que nuestra ley viene también de la ley española y etcétera, ¿no? Pero entonces, lo que quiero en todo caso decirle al señor Regalado es que cada país ha tenido su propia configuración de derecho administrativo. Yo no podría decir cuál ha sido mejor o peor, pero sí es bueno, digamos, experimentar, por ejemplo, las raíces especialísimas en lo que se refiere a las diferencias del Estado que nos plantea el derecho mexicano, la tutela de los derechos fundamentales que nos plantea el derecho colombiano y esa experiencia tan propia particular del derecho argentino. Es lo que le podría decir al señor Regalado, ¿no? Correcto, Veo, sí. hay otra que dice cuáles son las diferencias de la función administrativa y la función jurisdiccional. Melissa ha formulado esa pregunta. Bueno, la función administrativa, en realidad, pues, la función jurisdiccional, y eso, bueno, en nuestras primeras clases acerca de lo que es el proceso, ¿no? Viene a la discusión acerca de la resolución de conflictos intersubjetivos, ¿no? O sea, obviamente, pues va a haber una controversia jurídica que va a resolver con características de cosa juzgada el Poder Judicial, ¿no? La administración pública no hace eso, no resuelve conflictos, no es su función resolver conflictos, sino su función es precisamente satisfacer intereses públicos, ¿no? Entonces, ni siquiera cuando, y por favor no se lleguen a la confusión, ¿no? El hecho de que yo presente un recurso de apelación y lo va a ver otra instancia, no significa de que ahora ya no lo va a ver, digamos, la primera instancia, sino lo va a ver la segunda, que es un órgano distinto, no, ni siquiera cuando, digamos, como el caso de lo que es el procedimiento de servir, el órgano resolutor está en una entidad y el órgano de apelación es otro, que es servir, pero aún así es jerarquía administrativa, no es distinto, o sea, esa aparente resolución de controversias en realidad es la función administrativa y no jurisdiccional, porque finalmente es una carga que se pone al administrado para poder acudir en todo caso al contencioso, ¿no? Eh,
Creo que hay más preguntas, dice. La siguiente pregunta está realizada por el participante Juan Ayala Cáceres. Doctor, Sí. ¿podría explicar acerca del problema de preferir la aplicación de una norma constitucional a una norma legal? No, bueno, yo no veo ningún problema, pero si es que lo hace el juez, ¿no? O sea, obviamente ese es el control difuso de constitucionalidad, debe hacer prevalecer la jerarquía normativa, o sea, y eso es una regla constitucional, porque la Constitución nos dice efectivamente que la Constitución prevalece sobre la ley sobre el reglamento, y así sucesivamente. Pero el problema no es ese, o sea, el problema no es que exista la preferencia de una norma constitucional a una norma legal, el problema es que eso no es un encargo de la administración pública, porque nuevamente la administración pública no ejerce función jurisdiccional, entonces no le está asignado precisamente esta responsabilidad de inaplicar la ley para preferir la aplicación de la Constitución. La administración pública, y les había mencionado al principio, se rige, es todo el derecho administrativo puede ser entendido de alguna manera como una limitación al poder. Entonces, obviamente, imagínense lo que significaría, ¿no? Dejar, romper o quebrar ese principio de legalidad para otorgarse a la administración pública, ¿no? Eso sencillamente no se puede hacer, y fue sensato, en todo caso, por eso que el Tribunal Constitucional cambiara de criterio y diga que pues no existe el control difuso administrativo de la constitucionalidad. Eh, no sé, creo que estaba repetida la segunda pregunta, ¿no? La veo dos veces. No sé si habrá otra consulta. Correcto. Creo que esas serían, doctor, las preguntas realizadas por los participantes. Sí, puede prender su micro, dice Belco. Claro, sería con él culminaríamos, correcto, la ronda de preguntas. Ok. A ver, un momento, Belco, te damos la... Acá está. Correcto. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te logra escuchar. Buenas noches, doctor. Tengo una consulta con respecto a si hay una norma de menor jerarquía que está contraponiéndose a una de mayor, pero ya está en el sistema, en el ordenamiento jurídico. La administración pública va a tener que usarla hasta que haya un control difuso, hasta que se impugne esa norma, ya que esta no puede expulsarla del ordenamiento, ¿verdad? Efectivamente, Belko, vamos a hablar de dos escenarios. El escenario de la contraposición entre una ley y la Constitución es claro que la administración pública va a tener que aplicar la ley porque no tiene la facultad de inaplicarla. En todo caso, eso sería una discusión que se traslada al Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo o un proceso constitucional, como podría ser el amparo, ¿no? Cualquiera de los dos, tanto la jurisdicción ordinaria como la jurisdicción constitucional, tienen la posibilidad de aplicar control difuso de constitucionalidad, eso no hay ningún problema. Y en cuanto a lo que se refiere a una norma de inferior jerarquía, una norma infralegal con respecto a la aplicación de la ley, como les he mencionado, al formar parte de esta del ordenamiento jurídico, por lo menos desde un enfoque general, se nos menciona pues que tampoco podría ser dejada de ser aplicada por la administración pública, en el sentido que, ¿cómo se llama? También forma parte del ordenamiento y por lo tanto no se puede aplicar. Ahora, lo que esa teoría es cuestionada desde el punto de vista también de precisamente los métodos de aplicación de la normativa, precisamente cuando hay antinomias, ¿no? Y eso porque algunos reglamentos contradicen lo que dice la ley, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la administración pública? Debe preferir la aplicación de la ley y considero que por lo menos, como les he mencionado, en el caso de los tribunales administrativos o órganos colegiados, sí deberían tener esa facultad de poder, en todo caso, preferir la aplicación de la ley a la aplicación del reglamento. Ahora, sin embargo, adoptando la posición 1, por decirlo de alguna manera, habría que esperar pues que a través de un proceso de constitucionalidad, de inconstitucionalidad, mejor dicho, o un proceso de acción popular, ¿no? Se inaplica un reglamento por ser contrario a la Constitución o al reglamento, o a los dos, ¿no? A la ley, perdón. Correcto, doctor, muchísimas gracias. Con eso hemos culminado la ronda de preguntas.
Igualmente, Biloyer, estamos muy agradecidos por su participación en este diplomado de Derecho Administrativo, justamente en esta primera sesión. Asimismo, agradecer su exposición tan dinámica, haber respondido cada una de las preguntas que se le ha realizado, ¿correcto? Y asimismo también agradecer por su tiempo, el tiempo que ha podido dedicarse en este transcurso. Realmente era hasta las 8:30, pero usted se extendió muy bien. Creo que los participantes han continuado, incluso han aumentado los participantes. Eso quiere decir de que usted ha podido captar muy bien su atención de cada uno de ellos y de verdad han comprendido en su totalidad. ¿Correcto? Esperamos contar con su presencia, señor doctor, en futuros cursos y diplomados a realizarse. Correcto. ¿Está apagado su micro, doctor? A ver, un momento. Vamos al doctor. A ver, un momento. Ya está. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, muy honrado de poder participar y compartir esos temas. Disculpen haberme extendido un poco, pero bueno, era para un poco tratar de abordar estos temas para poder comprender la teoría general del derecho administrativo. Desde ya, muchas gracias por su paciencia, por su tiempo y bueno, ya no a poder participar en las invitaciones que ustedes tengan bien a hacerme llegar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Eso sería todo. Somos Biloyer. Muy buenas noches.